Hola, yo soy Carlos Escobar, director científico del Laboratorio Trostem. El día de hoy quiero hablarles respecto a los mitos en torno al uso de las células madre como herramientas terapéuticas. Esta es la primera parte de nuestros comentarios a lo que consideramos los 10 principales mitos relacionados con el uso de células madre como herramienta terapéutica. Vamos a tratar de responder algunas de esas ideas erróneas que siguen existiendo en la comunidad general respecto a estas células como herramienta terapéutica. Debe entenderse que las células madre en realidad son un tipo de célula, algo así como una raza de célula. Sin embargo, es perfectamente posible encontrar diferentes categorías dentro de ese gran tipo. Hoy se acepta que en principio podemos identificar 3 subcategorías o 3 categorías de células madre. Categoría de células madre totipotenciales serán las células que aparecen dentro de las primeras 48 horas después de fecundación del óvulo. Estas células en principio tienen la capacidad de convertirse en cualquiera de los tejidos del cuerpo. Posteriormente, 9 semanas después, aparece lo que se entiende como células madre embrionarias o pluripotenciales. Estas células tienen la capacidad de convertirse en los tejidos del cuerpo, sin embargo, no logran convertirse en las células de las membranas placentarias. Posteriormente, aparecen lo que se entiende como células madre adultas, que son las que tienen 9 semanas o más. Es decir, las células que se extraigan de tejidos que tengan 9 semanas o más de gestación son células que desde el punto de vista funcional se entienden como células madre adultas. Hoy se acepta que pueden utilizarse las células madre embrionarias y las totipotenciales para efectos de investigación, pero como herramienta terapéutica solamente se pueden usar las células madre adultas, que ya han demostrado con suficiencia su seguridad. La seguridad de los medicamentos guarda relación con 2 aspectos. Uno, el medicamento en sí, sus características, y otro, las condiciones bajo las cuales es producido y preparado. Al día de hoy se acepta que las células madre adultas son una herramienta terapéutica segura. Ya existe suficiente evidencia que documenta una enorme cantidad de pacientes que han recibido estos tratamientos y no han tenido básicamente ninguna dificultad. Sin embargo, sí se sabe que se han intentado utilizar células madre embrionarias o pluripotenciales y en esos casos sí se han encontrado efectos adversos que incluyen incluso hasta el cáncer. Por esta razón, debo ser categórico en que hoy se entiende que las células madre son una herramienta terapéutica siempre y cuando se utilicen células madre adultas. Ahora, estas células madre deben ser preparadas, producidas en unas condiciones muy particulares, muy estrictas. Debe entenderse que si nosotros tenemos unas condiciones que favorecen la supervivencia de una célula humana, que incluso induce su multiplicación, perfectamente esas mismas condiciones van a favorecer el crecimiento de microorganismos, hongos, virus y bacterias. Entonces, la seguridad de las células madre por su naturaleza como células madre está aceptada, pero siempre debe entenderse que la seguridad de la herramienta terapéutica, las células madre como herramienta terapéutica, también depende de garantizar la ausencia de contaminantes microbiológicos que perfectamente podrían verse favorecidos por las condiciones bajo las cuales se tienen que tener las células madre. La eficacia terapéutica de las células depende de muchos factores, incluyendo características propias del paciente. Sin embargo, hoy se acepta que el grueso de esta eficacia guarda relación con la cantidad de células que se utilizan y el porcentaje de células vivas que se están aplicando en el tejido. Con todo eso en mente, hoy se acepta que estas son una herramienta terapéutica muy útil, muy potente, muy eficaz para el manejo de un amplio grupo de enfermedades, incluyendo, por ejemplo, lo que pudimos ver en el 2020 con la llegada de COVID-19,
y el resultado que se documentó básicamente de manera irrefutable en la modulación de la respuesta inmune en estos pacientes que tenían una dificultad respiratoria básicamente por un proceso inflamatorio como consecuencia de la infección por el virus. Los reparos éticos relacionados con la investigación con células madre básicamente dependen del impacto que el uso de estas células pueda tener, por ejemplo, sobre los embriones de los cuales se extraen las células. Con esto lo que estoy diciendo es que los reparos éticos han tenido más relación con el uso, con el estudio de las células madre embrionarias y, por supuesto, las células madre totipotenciales. Sin embargo, las células madre adultas son obtenidas de tejidos que además habitualmente son tejidos que se descartan, como la placenta al momento del parto. Entonces, los reparos éticos dependen esencialmente del uso, del estudio de células que están en una fase de desarrollo mucho más previa, que podría llevar al impacto sobre la salud del embrión e incluso podría llevar a discusiones éticas respecto a la clonación de seres humanos. El uso de las células madre como herramienta terapéutica debe entenderse a hoy como una alternativa segura, accesible, usable e incluso eficaz terapéuticamente hablando. Sin embargo, hoy debemos entender que todas las respuestas relacionadas con esta herramienta terapéutica no existen. Cuando se describieron inicialmente en 1970, se infirió que estas células podrían reemplazar la célula que se moría. Es decir, en el infarto de miocardio, por ejemplo, se pierden una cantidad de células gracias al insulto isquémico. Se planteó que podríamos convertir las células madre en cardiomiocitos para sustituir las células que se murieron en el corazón. A hoy eso no se ha logrado. No se ha documentado que estas células se puedan anclar en el tejido y convertirse en. Así las cosas, lo que hoy entendemos es que estas células funcionan más como un maestro de orquesta que coordina a las células en el tejido enfermo para que recuperen sus tiempos, armonías y melodías. No podemos entender, por lo tanto, que estas células al día de hoy, con el desarrollo tecnológico que tenemos, deban entenderse como una cura milagrosa. Sí son una herramienta terapéutica útil, pero definitivamente falta mucho para que pudiéramos llegar al punto de plantearlas como una solución definitiva a algún problema de salud. Estos fueron nuestros comentarios respecto a lo que habitualmente vemos como mitos en el uso de las células madre como herramienta terapéutica. Si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, o incluso si ve algún mito que podríamos ayudar a resolver, por favor no duden en comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales o incluso un mensaje de correo electrónico. Muchas gracias.